Pues buenas tardes. Os damos la bienvenida a la cuarta sesión del curso Opinión Desocupada, que como sabéis pues está organizado por Mundubat y, bueno, está financiado por una convocatoria de educación para la ciudadanía global de la Generalitat Valenciana. El curso se financia y lo organizamos desde Valencia, pero bueno, sabéis que está abierto a todo el mundo que quisiera apuntarse, entonces tenemos personas que se han inscrito desde todas partes del estado, incluso algunas desde el extranjero, lo cual nos alegra ver que, bueno, que había mucha gente interesada. Bueno, hoy tenemos la cuarta sesión, sabéis que el curso consta de 5 sesiones y nos queda esta y la siguiente. La siguiente semana haremos una sesión mucho más práctica, luego al final os explicaremos, pero bueno, que recordaros simplemente que todas las sesiones que estamos haciendo se están grabando y las estamos subiendo a la plataforma del curso. Ya nos ha consultado, nos habéis consultado algunas personas que no habíais podido entrar a las grabaciones. Recordad que tenéis que loguearos, o sea, entrar en digamos, en la web, en el enlace web y poner vuestro usuario y contraseña. Si lo habéis olvidado no pasa nada, es lo que nos pasa a todas todo el rato. Entonces, darle a recordar o cambiar la contraseña, bueno, lo que os salga ahí. Y entonces podréis entrar. Una vez estéis logueadas, ya os saldrá en el curso, entrar al curso, y a la izquierda tenéis el título de cada ponencia. En las tres primeras, como veréis, ya está subida la grabación. Entonces, si os la habéis perdido, pues no dudéis en consultarla para poder seguir el curso. Nada, por si alguna de las que estáis conectadas hoy no habéis estado en las sesiones anteriores, simplemente recordaros que el funcionamiento un poco es, como es un seminario, pues estaremos esta primera horita escuchando a nuestro ponente de hoy, que ahora os presentará Tere, y en la última media hora tendremos, bueno, abriremos un turno de preguntas, entonces podéis levantar la mano y os daremos, digamos, os abriremos el micro. Como es este formato seminario web, no podéis poner la cámara y el micro directamente, tenéis que levantar la mano si queréis intervenir, ¿vale? Y igualmente, si se os ocurren preguntas mientras escucháis la ponencia de hoy, pues podéis escribirla en el chat y nosotras las iremos recogiendo para hacerlas al final en este turno de preguntas de media horita, ¿vale? Nada, simplemente recordaros eso, que podéis ver las sesiones y que podéis escribir en el chat y que bueno, en estas sesiones pues estamos tratando de analizar el relato sobre Palestina y desmontando pues esas narrativas coloniales que son las que estamos acostumbradas a escuchar, ¿no? Por desgracia, en la cobertura de todo este contexto y de toda la información sobre Palestina. El otro día hablábamos en otra sesión, ¿no? Que no es que no escuchemos sobre Palestina, escuchamos mucho sobre Palestina. El problema es que todo está contado desde una narrativa belicista que contabiliza sobre todo las muertes, las incursiones militares, bueno, cosas que es muy necesario denunciar, pero que no nos ayudan del todo a comprender desde cuándo pasa esto, ¿no? Por qué pasa, cómo y sobre todo a desmontar esa imagen, ¿no? Etnocentrista que seguimos teniendo sobre este y otras situaciones que pasan en todo el mundo, ¿no? Bueno, ya vemos que os estáis conectando poco a poco y hay más gente conectada, así que sin más vamos bueno, le doy la palabra a Tere que nos presenta a nuestro invitado de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Neus. Muchísimas gracias a todas y a todos los que os conectáis. Nada, y bueno, y a los que nos veis más tarde también. Hoy es una sesión también maravillosa. La verdad es que creo que tenemos unos y unas panelistas excepcionales y no es como por quedar bien de verdad, sino que es absolutamente lujo supremo. Estoy segura que algunas de vosotras ya le conocéis, pero hoy tenemos a Murad Odeh. Muchísimas gracias, Murad, por haber aceptado nuestra invitación. De verdad que es un lujo poder escucharte esta tarde. Nada, por presentarte un poquito en tus propias palabras, ¿no? Murad es periodista y activista palestino, gay, nacido en Bagdad, de mamá y papá palestinos, heredero de la resistencia palestina y de una herida identitaria inherente a la migración forzada. Actualmente informa del genocidio en Gaza desde los informativos de una cadena de televisión nacional, desde una mirada histórica, antisionista y decolonial.
con esta pedazo de presentación que a mí me emociona, aunque la haya leído varias veces. Pues os dejo a todas, a todos, a todes con Murad. Insisto, muchísimas gracias. Y lo dicho, cualquier palabra, duda, pregunta, lo que sea, las podéis ir dejando en el chat y luego vamos a ellas. Y lo dicho, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Tere, Neus y a todas las personas que están hoy en este seminario. Como ha contado Tere, soy periodista palestino, originario de Cisjordania, de una ciudad que se llama Nablus. Actualmente trabajo en el informativo de La Sexta y he estado cubriendo el genocidio en Gaza desde Madrid y desde el inicio. El objeto de esta charla, de este curso, es la construcción del relato palestino que hacemos desde el periodismo. Cómo hacer una comunicación efectiva que consiga alcanzar la mayor audiencia posible, que muchas veces eso es bastante azaroso, ¿no? Y en relación a esto, la forma de contar Palestina no es que haya cambiado en los últimos años, sino que ha nacido. Previamente, el espacio que tenía Palestina en los medios de comunicación era nulo el espacio, era o residual o muy puntual. Y lo que ha ocurrido en este último periodo no es ni más ni menos que una respuesta a una demanda social. Los medios de comunicación no podían pasar por alto la movilización social y las exigencias de la sociedad de que se hablara de esto, de obtener información sobre lo que estaba ocurriendo en Gaza. Y desgraciadamente me recuerda de alguna forma al informe de Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas, en el que habla del genocidio como un lucro. En ese extenso documento cuenta cómo el genocidio se sustenta gracias al beneficio que obtienen muchas empresas, desde fabricantes de armas, tecnológicas, financieras, empresas de construcción. Y en mi opinión, las corporaciones de comunicación también han utilizado el genocidio para responder a intereses económicos y políticos. Y por eso Gaza ha encontrado un hueco dentro de medios generalistas. En España el genocidio se ha convertido, además de en un interés económico, en un motivo de confrontación política. Y lo que se ha hecho es explotar la causa palestina para aglomerar al votante, tanto de derechas como de izquierdas, que ha visto el posicionamiento de la derecha española totalmente alineado con Israel. Pero no obstante, al margen de las decisiones empresariales de estos grandes grupos de comunicación, los que al finalmente manejamos esa información y la confeccionamos somos los periodistas. Y aprovechando esa ventana que se ha abierto al mundo palestino, tenemos cierto deber en transmitir el mensaje fiel a la realidad y en estar atentos a la discursiva israelí que en todo momento va a tratar de justificar el genocidio, de menoscabar la legitimidad de los palestinos y de utilizar todas las herramientas posibles para controlar y manipular ese mensaje. Aunque se trate de medios públicos, aunque se trate de medios privados, da igual de qué medio de comunicación estemos hablando, que siempre va a haber siempre van a estar esos tentáculos del discurso sionista en tratando de controlarlos. Y respecto a cómo se representa a los palestinos, muchas veces la mayoría de medios cruzan una línea delgada que convierte la representación de los palestinos en sensacionalismo y victimización. Ahmad Del-Kurt, que es escritor y periodista palestino, un chico muy joven que acaba de publicar un ensayo al respecto, tiene una opinión muy interesante que me gustaría compartir con vosotros. En este ensayo que acaba de publicar explica cómo la credibilidad de los palestinos está supeditada a la capacidad de mostrarlos como víctimas perfectas. Y hablamos de que se les atribuye un perfil muy concreto que busca validarlos y humanizarlos frente a la audiencia y que en muchas ocasiones tiene una motivación genuina y noble, pero es una solidaridad que solo se despierta cuando vemos a las personas cuando vemos a los palestinos como personas que sufren, que son educadas, que colaboran, que son neutrales, que están indefensos, que no ejercen la violencia y sobre todo en este caso que no apoyan a Hamas. Pero ¿qué pasa con las personas que bajo el prisma occidental no leemos como víctimas? Es decir, los palestinos que no han estudiado, los pobres, los que empuñan armas, los que se muestran crueles con el ocupante, los que luchan por la libertad. Y es un debate que me parece súper interesante en el que vale la pena reflexionar, porque perdemos mucho el tiempo analizando si el muerto llevaba un cuchillo en la mano, en vez de preguntarnos por qué el muerto había pensado o pensaba llevar un cuchillo en la mano, por qué ha acudido a una solución tan desesperada.
Y al final, a través de esta representación, lo que hacemos es cuestionar su derecho moral y legal a la a la resistencia violenta con los poderes coloniales. Y como muchos de vosotros sabéis, es un derecho reconocido en numerosas resoluciones de la Asamblea General de la ONU, donde se reconoce el derecho de los pueblos a luchar, incluso mediante la resistencia armada, por su autodeterminación frente a la ocupación extranjera, a la dominación colonial. Y la académica palestina Oruba Othman reflexiona también sobre este hecho. Viene a decir que esta forma de representar a los palestinos oculta la realidad de que el militante armado es una víctima que primero hereda de sus ancestros las condiciones de desposesión, de expulsión y mutilación y después transforma esas abstracciones en la fuerza de la descolonización. El militante, al que la comunidad internacional ve como un terrorista, se enfrenta a sus propias nakbas diarias. Y para mí esa es la base de la construcción de la narrativa palestina. Constatar la violencia cruel, constante, reiterada e institucionalizada que ha marcado y que marca la vida de los palestinos desde hace años. Y con esto no estoy diciendo que todas las representaciones de los palestinos de aquí en adelante deban evitar mostrar el sufrimiento. A estas alturas, en medios generalistas, es inevitable que mostremos cuáles son las condiciones de vida en las que viven los palestinos, tratando de despertar cierta empatía en el espectador, ¿no? Una empatía que ha estado decenas de años apagada. Pero en la medida de lo posible hay que acompañar esas historias del determinismo del pueblo palestino a luchar por su dignidad. No solamente remover la conciencia desde la empatía en el sufrimiento, en el vernos iguales, que además es algo también que desde los medios tratamos de hacer mucho, ¿no? Buscar las conexiones entre ellos y nosotros, lo cual es muy etnocentrista porque parece que el mensaje es que la empatía solo se despierta si encajas en mi visión del mundo, ¿no? eh, no solamente mostrar ese sufrimiento, sino también el poder y la fuerza de la resistencia palestina. Y un ejemplo de la doble moral de la comunidad internacional y de la percepción de la violencia desde los medios de comunicación es Ucrania. La resistencia ucraniana se glorifica y todos podéis acudir a artículos del New York Times que hablan de cómo los civiles ucranianos se organizan para fabricar cócteles Molotov para luchar contra el invasor y que muestran y hablan del odio de los ucranianos hacia los rusos como algo totalmente natural y legítimo después de una invasión. Pero, sin embargo, la resistencia palestina es calificada de terrorismo. El palestino debe estar desprovisto de odio, de rabia, incluso de significación política, para poder despertar esa empatía. Es lo que viene a decir Muhammad el-Kurdi en este ensayo del que os hablo, tiene que ser la víctima perfecta. Y esto es algo totalmente ilógico en la representación de una sociedad. Por eso hay que insistir constantemente en que el foco principal de la comunicación debe ser el ocupante y su violencia, porque poco nos importa cómo sea el palestino en un contexto de genocidio, si es intelectual, social, hospitalario, machista, homófobo, si está lleno de rabia. Lo importante son los mecanismos de opresión. Y os voy a contar los aspectos que yo considero importantes a la hora de trabajar, de construir un texto periodístico o simplemente de formarnos una opinión. Lo más importante, la base de todo, siempre es el contexto histórico. La narrativa sionista siempre evita mencionar lo que sucedió primero y empieza el relato por lo ocurrido después. Es decir, empieza la narración desde el 7 de octubre. Y tenemos cientos de referentes de momentos históricos para poder explicar el pasado, desde la Nakba, las numerosas matanzas, el incumplimiento del derecho internacional, las manifestaciones pacíficas de los palestinos, el apartheid. ¿Qué os voy a contar? ¿No? Hay mucha historia previa al 7 de octubre. Entonces, lo primero es contextualizar esa historia. Lo segundo, cuando informamos, es aportar información completa y veraz. Y esto requiere un trabajo doble para los periodistas, porque la narrativa israelí trata de controlar siempre ese mensaje. En televisión, por ejemplo, donde yo trabajo, recibimos en bandeja por parte de las grandes agencias toda la información necesaria para construir el relato que ellos quieren, ¿no? El relato de los israelíes. Pero para la información de los palestinos, en la mayoría del tiempo nosotros tenemos que buscarla por nuestra cuenta.
Tenemos que utilizar nuestras fuentes en Gaza, nuestros expertos y profesionales que han dedicado estudios a la cuestión, tenemos que acudir a los medios de comunicación árabes. El trabajo que tenemos que dedicar para construir el relato palestino es triple cuando el relato israelí está facilitado desde el principio. Y os voy a poner un ejemplo, un par de ejemplos. El relato de los rehenes palestinos, ¿no? De estos intercambios. Luego hablaremos un poco más acerca del lenguaje y de qué términos utilizamos, porque también son muy importantes. Pero respecto a cómo se trata este tema, en las piezas informativas de estos meses hemos visto a los rehenes israelíes caso por caso. Hemos conocido su historia personal, abrazándose con su familia, en el hospital, en su casa. Nos han hablado de sus vidas, de sus sueños, de su sufrimiento, de sus proyectos. ¿Qué información se ha omitido? Su participación del proyecto colonial. Muchos de ellos eran soldados que estaban de Rabe a unos kilómetros de la frontera con Gaza, que vivían en kibbutz, que se presentan como proyectos socialistas y comunitarios y no son más que asentamientos que sirven como bases militares para la expansión del sionismo. Han servido para ocupar y cultivar las tierras palestinas. Eh, Se ha omitido las buenas condiciones en las que han llegado los rehenes, cómo Israel ha puesto su vida en peligro a través de los bombardeos, etcétera. Y en cuanto a los rehenes palestinos, los hemos visto llegar en autobuses abarrotados, con palestinos asomándose desesperadamente por la ventana para coger a sus hijos. Entre una multitud desorganizada, llegan, besan el suelo, rezan, y eso es todo lo que hemos visto. ¿Qué información se ha omitido en este relato? Que en su mayoría son presos políticos que no han pasado por un juicio, que en muchos casos sus delitos son el apoyo a Palestina en redes sociales, que hay muchos niños detenidos, que sufren torturas, humillaciones, vejaciones, que las mujeres son utilizadas como moneda de cambio. La prisión de Demón es conocida por albergar a mujeres que han denunciado abusos sexuales y humillaciones. La mayoría son detenidas para forzar a sus maridos confesiones falsas, para forzar en sus maridos confesiones falsas. Se les ha impedido celebrar esos reencuentros y muchos vuelven a ser detenidos a las 2 semanas en nuevas redadas. Apenas conocemos sus historias personales y eso es necesario para contextualizar, porque no se trata de un simple intercambio de rehenes, una frase que lo único que consigue es equiparar dos bandos que parecen en igualdad de condiciones. Ha habido muy poca información de esos rehenes palestinos porque las condiciones y la narrativa que los rodea quiere retratarlos únicamente como una cosa, como terroristas. Otro ejemplo es el acuerdo de paz. Hemos sabido que ha habido un trabajo para que a través de unos países mediadores y la administración Trump ha conseguido firmar un acuerdo que llaman de paz. Pero a la hora de informar sobre esto es crucial ver qué intereses tienen esos mediadores con la Casa Blanca, qué relaciones tienen con Israel y qué sesgo tiene ese acuerdo. Y uno de los ejemplos, yendo un poco a los pormenores del plan de 20 puntos de Trump, es el tema de las garantías internacionales. ¿Qué ocurre cuando uno de los bandos se salta los puntos del acuerdo? Pues el acuerdo tiene un punto en concreto por escrito que establece las garantías en el caso de que jamás no cumpla con su parte, pero las garantías en el caso contrario no aparecen. Según Trump, eran compromisos verbales. Y como hemos podido constatar, Israel ha violado el alto el fuego y todos y cada uno de los puntos, sin necesidad de mostrar ninguna evidencia y sin ningún tipo de intervención por parte de los mediadores que se presuponen garantes en ese acuerdo. Entonces, un periodista no se puede limitar a informar de que ha habido negociaciones entre Hamás, Israel y Estados Unidos y que se ha llegado a un plan de 20 puntos para la paz, porque eso es meramente repetir la narrativa sionista. Para esto lanzamos la nota de prensa emitida por la Casa Blanca y fin. Su labor es dar toda la información que contextualice en qué términos de desigualdad se ha llegado a ese acuerdo. Otro de los asuntos importantes a la hora de hablar de Palestina y que ya he mencionado por encima es la equidistancia. Me imagino que todos conocéis un poco lo que es esto, pero es importante recordar que en ningún momento estamos hablando de una situación en la que haya dos bandos iguales, ni por el contexto histórico, ni por la realidad sobre el terreno, ni por la fuerza militar que tienen, ni por la ayuda económica que reciben a través de las alianzas internacionales. No son dos partes de un conflicto, es una parte ocupante y una parte ocupada, lo que quiere decir que la responsabilidad no está repartida por igual. Y quiero compartir
Hace poco fui a ver la obra de teatro de Wajdi Mouawad, Todos pájaros, que es el autor de la obra de teatro Incendios, que es súper famosa, muy conocida, y una película. Y su última obra cuenta la historia de amor entre una mujer árabe y un israelí. Y representa a dos personas con las mismas heridas y responsabilidades. Literalmente el texto dice que son dos pueblos que se arrasan el uno al otro. Dentro de la obra pone al mismo nivel la lucha violenta palestina y las masacres de Sabra y Shatila. Y al final es una obra que desde el buenismo de un amor que surge entre un árabe y un israelí, un árabe al que ni siquiera mencionan como Palestina, diluye totalmente el foco del racismo y de la crueldad israelí con los palestinos. Y es muy fácil comprar ese marco reflexivo, porque como veremos después, no son pasos dados inocentemente, no son errores de la creación cultural. Hay un mecanismo sionista detrás muy poderoso que trabaja para transmitir este mensaje y controlarlo desde cualquier espacio. Y en esto, por supuesto, tiene un papel fundamental el uso del lenguaje. El lenguaje tiene un potencial transformador para dilucidar, desmitificar y reparar, para calar en la acción colectiva. Y yo aquí sí que he tenido bastantes confrontaciones con los medios para poder utilizar los términos correctos. Por ejemplo, utilizar las palabras conflicto, disputa, guerra, el conflicto palestino-israelí, enfrentamientos entre palestinos e israelíes. De nuevo son formas que caen, formas expresivas que caen en la equidistancia. No se trata de un conflicto y hay muchas otras fórmulas que podemos utilizar para sustituir estos términos. Podemos hablar de genocidio israelí sobre Palestina, de ocupación, de violencia israelí contra el pueblo palestino, de colonización, de opresión, etcétera. En el caso de rehenes y prisioneros, volvemos a tener el mismo problema dentro de los medios de comunicación. Unos son rehenes y otros son prisioneros. Es verdad que la palabra prisionero sigue siendo el término utilizado por la ONU y la mayoría de organismos, y que el término prisionero remarca el hecho de que hay un organismo estatal detrás de esa detención, lo cual lo hace más grave. Pero de cara a la audiencia sí hay una diferencia en la percepción. Por eso la cuestión aquí quizás no es tanto hablar de rehenes palestinos dentro de cárceles israelíes, sino de poder aportar todo ese contexto del que hablábamos antes y clarificar la situación y la historia de esos prisioneros. Y luego para mí hay algo muy claro y muy importante cuando hablamos de atentados y crímenes de Hamas por un lado y por el otro hablamos de ofensiva israelí o de operación terrestre. Aquí sí que es muy importante utilizar otros términos que delimiten muy bien la crueldad israelí, ¿no? Como masacre, genocidio, limpieza étnica, porque aunque la definición de terrorismo establecida por el Departamento de Estados Unidos solo incluye la violencia cometida por grupos supranacionales y por lo tanto un Estado no puede ser terrorista teniendo en cuenta esta definición, está claro que los actos cometidos por Israel sí que encajan en lo que es el terrorismo. Pero nunca vamos a ver un titular en el que se haga referencia, por ejemplo, al asesinato de un palestino en un checkpoint como un atentado israelí. Entonces tenemos que poder utilizar estos otros términos que sí dan cuenta un poco del terror infligido por Israel. Y hablando también del lenguaje, pues también tenemos pues los asesinados y los muertos, que esto ya es algo que cada vez vemos menos, pero lo que volvemos a remarcar es que existe un asesino, que existe un opresor y que no son meras muertes accidentales. Pero como os decía, caer en estos errores es muy común, muchas veces por el entorno al que trabajamos no podemos cambiar según qué cosas, así que lo más importante es, una vez planteado el texto, tener la posibilidad de hacerse algunas preguntas. ¿Qué quiere decir realmente cada frase o cada término que utilizamos? ¿Qué no estamos diciendo? ¿Qué supuestos da por hechos? Y si estoy realmente de acuerdo o simplemente suena bien, que muchas veces cuando, sobre todo en televisión, muchas las cosas están como quedan como con un lacito simplemente porque están bien entonadas, quedan bien, entran en los tiempos, pero hay que profundizar bien en si el mensaje está en coherencia con nuestras intenciones. Y para poder tener las respuestas claras a esto, a mí lo que me ha servido es básicamente hablar con muchos palestinos, leer a muchos autores de todo tipo de géneros que muestran realidades palestinas y nunca dar por hecho el relato oficial, venga de donde venga.
Entonces hemos visto cómo la narrativa sionista se sustenta en la difusión de información falsa y cómo el establishment americano replica toda esa información, porque básicamente los medios de comunicación trabajábamos con agencias americanas. Otro ejemplo más reciente es cómo la elección del nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha desplegado toda la maquinaria para acusarlo de antisemitismo, para vincularlo con Hamas o incluso con los atentados del 11 de septiembre. Pues a todo este control de los medios hay que sumarle el blanqueamiento de la imagen de Israel a través de diferentes ámbitos. Desde la cultura, y un ejemplo muy claro de ello es Eurovisión, hasta la instrumentalización de la propia democracia. Y os explico. Israel se representa como una democracia parlamentaria con elecciones libres y cierta pluralidad interna. Es una forma de legitimarse internacionalmente y de contrarrestar las críticas a sus políticas con los palestinos. Primero porque la democracia, pero esto no es real, primero porque la democracia no se extiende a todos los territorios que Israel reconoce como suyos, como es el caso de Cisjordania o Jerusalén Este. Es decir, ya de partida sería una democracia parcial si es que eso puede existir. Y además, ya incluso manteniendo al margen el hecho de que a los palestinos no los consideran ni como humanos, es cosa que ya deslegitima cualquier intento de ser una democracia, en los propios asuntos domésticos, o digamos que afectan a los israelíes, no existe la libertad de expresión. Es decir, hay un control estricto de los medios de comunicación y de la propia sociedad civil. Además, Netanyahu está imputado en tres causas judiciales desde el 2020 y sigue gobernando porque no hay un sistema democrático que le permita rendir cuentas. Incluso hace 2 años, creo que fue en el 2023, impulsó reformas judiciales para limitar el poder del Tribunal Supremo. O por poneros un ejemplo más actual, la fiscal del ejército que filtró hace unos meses el vídeo de una violación a un palestino, en cuestión de días esa mujer ha acabado detenida y sustituida por otra, sin ningún tipo de investigación. Y ya os digo, todas estas cuestiones domésticas y muchas más per se ya son motivo para hablar de un régimen que poco tiene que ver con una democracia. Pero si luego ya además le añadimos el apartheid hacia los palestinos, es increíble que a los ojos de la comunidad internacional sigan hablando de que se trata la única democracia de Oriente Próximo. Y otro de los ámbitos de ese blanqueamiento, uno en los que se realiza de forma muy descarada, es cuando hablamos del colectivo LGTBIQ+, y es ahí donde yo me he centrado mayoritariamente en el trabajo de los últimos años. Hay mucha gente que piensa que defender los derechos del colectivo en Palestina quiere decir legitimar y dar apoyo a Hamas, a una organización que es totalmente represiva con el colectivo. Pero para llegar a esa conclusión hay mucha información que se queda fuera de ese razonamiento. Y eso ocurre porque a Israel no le interesa hablar de los palestinos en otros términos que no sean los del terror. Y la derecha española, que por ejemplo, que repite ese mantra, ha comprado sin matices el marco reflexivo que define a los palestinos, igual que todas las ultraderechas europeas. Y viene reforzado por lo que llamamos o consideramos un nacionalismo, que es la idea de que hay determinadas identidades LGTBIQ+ que no son válidas simplemente porque no cumplen con unos requisitos occidentales. Es decir, para poder disfrutar de los derechos del colectivo tienes que occidentalizarte, rechazar tu identidad racializada, amoldarte a la normatividad corporal, tener un nivel adquisitivo concreto. En mi caso, yo llegué a España con 2 años y he crecido en el seno de una familia totalmente conservadora y a medida que desarrollé mi sexualidad como persona LGTB he ido enfrentándome a esa idea de que siendo gay no puedo ser palestino, de que son dos identidades que de alguna forma son contradictorias. Y no os voy a engañar, ese aprendizaje me ha dejado una herida identitaria que creo que va a ser imposible sanar del todo. Porque como niño, como hijo de migrantes, queer, musulmán, crecido en Valencia en los años 2000, no tenía ninguna fuente de validación de quién era yo. No encajaba ni entre los españoles ni entre mi familia. Y esto es algo que leyendo a autores queer árabes que han escrito de su experiencia, me he dado cuenta de que es universal.
de que al final las emociones y las heridas que tenemos son comunes independientemente de la parte del mundo en la que nos encontremos. Por eso mi trabajo como adulto ya es constantemente desmentir esas ideas y demostrar que lo queer, lo LGTB es parte intrínseca de mi identidad árabe. Y es algo que desde que comenzó el genocidio ha salido mucho a colación en muchos debates, porque un argumento recurrente es el de que el colectivo LGTB no puede apoyar al pueblo palestino porque es una sociedad homófoba, ¿no? Y cómo no, detrás de este discurso y de este argumento está la propaganda sionista y el pinkwashing. Y entonces lo que yo trato de explicar es, primero, que el hecho de que haya una parte de la sociedad palestina que sea homófoba no representa al conjunto de los palestinos, ni mucho menos a la mayoría. Segundo, que la principal fuente de violencia sobre el colectivo queer palestino no es Hamas, es Israel. Es el régimen israelí el que asesina a los palestinos, el que chantajea al colectivo, el que impide su desarrollo, el que controla sus movimientos y su libertad y el que lidera una guerra psicológica diaria sobre ellos. Y sobre todo y por encima de todo esto es que nuestra forma de combatir la homofobia nunca puede ser justificando un genocidio. Y lo que hace el pinkwashing es utilizar los derechos conseguidos para el colectivo para contraponerlos con esa realidad que se han inventado de los países árabes y en concreto de Palestina. Y a través de ese razonamiento, de ese contraste que muchas veces obvia realidades, que es exagerado, que no sirve para valorar a las sociedades, lo que se consigue es justificar el colonialismo, crear una falsa sensación de que este lado necesita la ayuda de este otro para ser salvado. Entonces la pregunta es, ¿por qué a los palestinos del colectivo les está costando tanto conseguir sus derechos? Y siempre la respuesta es la ocupación militar en primer lugar, vivir un apartheid. Ya sabéis que Cisjordania está dividida en tres zonas, A, B y C, y rodeada por un número ingente de checkpoints, torres de control, militares armados. Para cruzar de un lado a otro se necesitan permisos justificados, que además son expedidos de forma diaria. ¿Cómo afecta o cómo se materializa esto para el colectivo? Pues primero en las relaciones personales, puesto que muchas familias quedan divididas. En la capacidad de asociación para el colectivo es prácticamente imposible establecer redes de apoyo y asistencia si está tan controlado el movimiento. Segundo, para el desarrollo laboral y económico del territorio. Muchos palestinos trabajan fuera de su ciudad y si un día se cierra el control por cualquier amenaza, la gente no puede salir. Esto era antes del inicio del genocidio, ahora es prácticamente todos los días. Conozco a gente que para entrar a las 9 a trabajar, sale a las 3 de la mañana de su casa y nunca tienen la seguridad de que vayan a llegar. Es decir, al final la independencia económica para una persona queer en un núcleo familiar es súper importante y en estas condiciones es imposible de obtener. Y luego el acceso a los servicios sanitarios. Por ejemplo, toda la maquinaria hospitalaria necesaria para los tratamientos oncológicos está prohibida porque aducen que puede servir para la construcción de bombas. Tienen que trasladarse a Jerusalén con el permiso del ejército israelí para tratamientos de quimioterapia. Hay muchísima gente que muere porque se inician las sesiones y los permisos se retrasan o se deniegan. Y por supuesto aquí entra la dificultad de cualquier tratamiento contra enfermedades de transmisión sexual, el VIH, que por supuesto pues dentro de Cisjordania también existen. Que los tratamientos son inexistentes y tienen que trasladarse a Israel. Eh, Luego hay un montón de informes de, de cómo esta información a la hora de cruzar los checkpoints es utilizada por el ejército israelí para chantajearles, ¿no? El servicio de inteligencia militar tiene sistemas de vigilancia muy efectivos y muy avanzados y ahora con la evolución de la inteligencia artificial están evolucionando de una manera abrumadora. Hay muchos estudios que hablan de cómo se están grabando todas las conversaciones de los palestinos para poder obtener cualquier información sensible que luego es utilizada para chantajearles en el checkpoint. Y entonces hablaré un poquito más adelante de esto, pero de alguna forma tratar de conseguir información a través
de, de esta vigilancia. Pero todo esto no exime de que podamos criticar a la sociedad palestina por su homofobia, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues también es un componente claro de la sociedad palestina. Pero bajo ningún concepto esa crítica a los palestinos puede estar por encima de la condena a la ocupación. Y eso es precisamente lo que intenta hacer el pinkwashing. Y los argumentos de la narrativa israelí siempre son los mismos. Podemos escucharlos y hacer autocrítica y entender el punto, pero siempre hay que contextualizar y aportar los datos concretos. Por ejemplo, yo muchas veces trato de investigar y entender cuál es el punto de vista del Islam para con el colectivo, y este es uno de los temas que visibiliza en mayor medida la gran islamofobia que se ha instalado en el mundo gracias al discurso sionista. Yo fui religioso y musulmán durante muchos años y me alejé de la religión principalmente porque me sentí rechazado como persona queer. No porque haya ido a los textos sagrados y haya descubierto que no tenga cabida en ellos, sino porque el Islam también ha sido objeto de instrumentalización de los regímenes autócratas para ir en contra del colectivo. Es decir, la religión musulmana ha recibido por doble. Por una parte, desde los países del Atlántico Norte para justificar un racismo estructural, el Islam asociado al terrorismo, la guerra contra el terror, etcétera, pero también desde los propios países árabes que la han utilizado para poder controlar a sus sociedades. Pero si uno se acerca desde otro punto de vista, aprende cosas como que algunos antropólogos señalan que hasta el siglo XX las zonas del mundo con mayor diversidad sexual fueron el norte de África y el sudeste asiático, no Europa, como uno se podría imaginar. Puede aprender que el Corán menciona a un grupo de disidentes sexuales a los que llama hombres afeminados y mujeres masculinizadas, que convivían pacíficamente con el profeta Mahoma y que es lo más acertado o acercado al término queer que podríamos encontrar hoy. Ojo, no estoy homorromantizando la etapa precolonial, pero sí aportando datos que a la hora de juzgar a toda una sociedad nos pueden ayudar a tener matices y entender de dónde proviene esa interpretación del Islam. Porque lo que sí que es claro es que la llegada del colonialismo a los países árabes ha supuesto la influencia de la moral vinculada a los territorios colonizados. En el caso de la mayoría de países donde se condena la homosexualidad, de Gran Bretaña, Reino Unido, de la moral victoriana. Se comenzaron a censurar y reeditar versiones de muchos libros en los que se eliminaba el contenido homoerótico, como por ejemplo Las Mil y Una Noches, o los poemas de Abu Nuwas, que es un poeta clásico de la literatura clásica que habla también del homoerotismo. En el Imperio Otomano, por ejemplo, las relaciones entre hombres no estaban criminalizadas. En Palestina se comenzaron a castigar a partir de la imposición del Código Penal Británico de 1936. Y ese es el código vigente a día de hoy en la Franja de Gaza. Y cuando las potencias colonizadoras arrasaron en los países árabes y desaparecieron, dejando un vacío de poder, ese vacío ha sido aprovechado por grupos fundamentalistas. En muchas ocasiones, pues bueno, pues grupos creados y armados por esas potencias colonizadoras, pero igual esto es un poco ya rizar el rizo. Y esos gobiernos son, estos gobiernos autócratas son los que se han encargado de ocultar las evidencias de la presencia de lo queer en el mundo árabe. Incluso en la religión musulmana, como hemos podido ver, ¿no? Entonces, la sociedad palestina en concreto no ha tenido hasta hace poco referentes visibles de personas del colectivo, representaciones que no muestran al colectivo como enfermos o inmorales. Y eso es una de las em, explicaciones o de las causas de por qué el colectivo avanza a un ritmo mucho más lento que en el Atlántico Norte. Y estos son matices históricos que nos ayudan a comprender que la homofobia no es un rasgo identitario de los palestinos. Y para poder entender eso hay que hablar de la diversidad palestina, de la heterogeneidad de los palestinos. Es que dentro del contexto queer palestino hay una enorme heterogeneidad de experiencias. Influye en ellos tanto el contexto político y nacional, que marca su relación con la sexualidad, el lugar en el que se encuentran también es fundamental para saber qué tipo de experiencia queer. Entonces, nuestra intención
es desafiar el estereotipo de palestino homófobo y del homosexual lanzado desde lo alto de un edificio. Y es que cada palestino vive una realidad diferente porque hay que tener en cuenta que la mitad de los palestinos vive en la diáspora, en Israel vive 1,9 millones, en Cisjordania 2,8, en Gaza 2,1. Y aunque de formas diferentes, hay un gran trabajo del colectivo queer palestino en esa resistencia al patriarcado y a la heteronormatividad. Pero se lleva a cabo en lo local, en lo privado, en las experiencias diarias que van creando nuevos códigos culturales. Aunque es verdad que cada vez más empezamos a ver formas de asociación y empezamos a ver grupos públicos de personas queer, tanto en Gaza como en Cisjordania, que empiezan a marcar sus posiciones, ¿no? Pero que no lo hagan de forma pública no quiere decir que no existan. Entonces sí existen, pero son vistos desde la superioridad moral, muy en línea con la perspectiva del choque de civilizaciones, ¿no? Esa imagen en la que Occidente es presentado como moderno, secular, queer friendly, mientras que al otro lado hay una sociedad anacrónica, fundamentalista, islamista, homófoba, como un colectivo reprimido, sin agencia, que para poder vivir en libertad necesita renegar de esa identidad y occidentalizarse. Vivir la secularización neoliberal, pero no es la verdad. Y de la misma forma que esa visión de los palestinos no encaja en la realidad, la imagen de Israel como paraíso LGTB tampoco encaja en la realidad. No niego que Israel es un país avanzado en derechos para el colectivo, pero dista mucho de ser un paraíso. Y todo el discurso del pinkwashing mediante el cual Israel se autoproclama como la única democracia LGTBIQ+ friendly de Oriente Medio sirve para enmascarar varios aspectos. Primero, que la homofobia que hay presente en el contexto familiar y religioso judíos, además de la gran intolerancia que hay hacia el colectivo en el ámbito laboral y en concreto en el sanitario en Israel. Hay muchos informes y estudios sobre esto en concreto. Y luego hay muchos datos, pues en 2002, por ejemplo, se denunciaron 3.300 casos de odio y violencia hacia el colectivo. En 2023 ese aumentó en un 28%. La homofobia presente en el Parlamento israelí. Es decir, hemos escuchado declaraciones escandalosas en la Knesset de algunos de sus diputados que dicen que la homosexualidad es una amenaza a Israel mayor que jamás, que la culpa de los terremotos en Israel es de los homosexuales. Aparte de que apoyan las terapias de conversión, de que el matrimonio igualitario es ilegal, de que la adopción es ilegal. O, por ejemplo, la cuestión del asilo, ¿no? Del asilo, la realidad es que el gobierno israelí no cumple con la herramienta que ofrece el derecho internacional en la Convención sobre Refugiados. Israel tiene una de las tasas de reconocimiento de asilo más bajas del mundo, del 0,06%, y la mayoría proceden de Eritrea y de Sudán. Para empezar, prácticamente la mayoría de solicitudes de asilo son denegadas y el argumento que esboza Israel es que los palestinos ya reciben apoyo por parte de la UNRWA, que eso ahora ya está cogido con pinzas porque han cortado la financiación mayoritaria de la UNRWA. Bueno, la UNRWA es la Agencia para los Refugiados Palestinos. Pero además es que para nada es una identidad que se ocupe de las personas que huyen por persecución debido a su orientación sexual. En el discurso del pinkwashing oiréis decir a muchos que en Israel viven muchos palestinos que disfrutan de la libertad para el colectivo y que sí que los acogen. Hablan de los palestinos que han vivido en los límites del Estado de Israel desde el principio, que descienden de las familias que sobrevivieron al desplazamiento y que no pudieron ser expulsadas en el 48. Es decir, es aproximadamente un 20% de la población. Son palestinos que efectivamente viven en Israel, pero porque no los han podido expulsar, no porque los hayan acogido. Sí hay personas que consiguen un permiso de asilo en Israel, pero se trata de un permiso temporal de 4 meses. Y el requisito para poder obtenerlo es tener en trámite otra solicitud de asilo en un tercer país. El problema es que, según la Convención de Refugiados, no te pueden dar asilo en un tercer país si el primero dispone de todos los recursos y garantías para protegerte, como es el caso. Entonces el resultado suele ser la deportación a Cisjordania o a Gaza. Y deportar a un refugiado que ha solicitado asilo es ilegal según la convención, porque estás devolviendo a una persona que ha acreditado que en su país lo persiguen por X motivos.
Y el problema es que durante esos 4 meses, durante ese periodo temporal en el que las personas del colectivo permanecen en Israel, según los testimonios que hemos conocido, lo pasan casi peor que en Palestina. Primero porque no se les facilita un lugar de acogida, como sí se hace con el resto de refugiados. Se enfrentan a brutalidad y hostilidad policial. No se les da permiso de trabajo, no pueden conseguir dinero. Se les ponen trabas burocráticas para que acaben necesitando consultoría o abogados que no pueden pagar. No pueden abrir una cuenta en el banco. Tampoco cosas tan sencillas como un bono mensual de transporte. No tienen acceso a un seguro médico. Entonces, en estas condiciones, las personas queer durante su temporada de asilo en Israel se acaban dedicando a la prostitución y consumiendo drogas. Y luego, cuando son deportados, el servicio de inteligencia israelí, que es lo que os estaba contando antes, utiliza esta información para chantajearles. Les chantajean con revelar su orientación sexual a sus familias. Les piden que aporten información sobre posibles manifestaciones, sobre nombres de la gente que las organiza, incluso les llegan a pedir los nombres de los niños que tiran piedra a los jeeps durante las redadas en los pueblos palestinos. Entonces, estos chantajes no solo se dan con las peticiones de asilo, sino también a través del sistema de espionaje y vigilancia de los palestinos del que hablaba antes. Y la gracia de todo esto es que está documentado por los propios israelíes. Es decir, en 2014, veteranos del Cuerpo de Inteligencia de Israel que se dedican a esto explicaron que los entrenaban para detectar y extorsionar a las personas palestinas queer. Creo que se llama la unidad 8200, si no me equivoco, pero es la concreta dedicada a la inteligencia israelí es esta. Y les enseñan, dijeron que les enseñaban la jerga árabe relacionada con el mundo homosexual para que en esas escuchas telefónicas pudieran detectar cuando se trataba de homosexuales. O sea, cómo se dice gay, maricón, etcétera, en árabe, para que ellos en esas vigilancias pudieran detectarlo y tener controlada a estas personas. Eh, Como veis, me he extendido bastante más en lo relativo al colectivo LGTB, pero es que Israel trata de blanquear su imagen en todos los ámbitos posibles. Y uno de los básicos es la cultura. Se denomina artwashing. Uno de los ejemplos, quizás no es el más contundente, es el que os hablaba de Wajdi Mouawad en Todos pájaros. Hay gente que no coincidirá conmigo y que la ha visto y que seguramente le parecerá maravillosa. Pero es que yo ya me conozco estas estrategias, ¿no? Y esta estrategia de lavado de cara comenzó en 2005, financiando las giras internacionales de artistas, de compañías de danza, de músicos, de exposiciones. En el 2009, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, y os he traído la cita concreto, dijo: enviaremos al extranjero a novelistas y escritores de renombre, compañías de teatro y exposiciones. De esta manera mostraremos la cara más bonita de Israel, por lo que no se piensa en nosotros únicamente en el contexto de la guerra. Y los contratos que firmaban estos artistas que iban promocionados por Israel se filtraron y se pueden consultar en Internet. Y sus términos dicen lo siguiente: el proveedor de servicios, es decir, el artista, es consciente de que el propósito de encargarle servicios es promover los intereses políticos del Estado de Israel a través de la cultura y el arte, incluida la contribución a la creación de una imagen positiva para Israel. Y añade un poquito más abajo, el proveedor de servicios no se presentará como un agente, un emisario ni un representante del ministerio. Es decir, tenían que permanecer en secreto. Y desde el 2005 hasta hoy ha habido miles de acciones de este tipo con inversiones millonarias. Desde el cine, es decir, Israel invierte en festivales de cine internacionales como en el de Cannes, Berlín, Toronto, para promocionar películas que muestran un país moderno y diverso, hasta cualquier ámbito que os podéis imaginar. Y uno que en concreto me toca es el de la televisión, y os voy a hablar de un caso en concreto. Yo trabajaba como productor en Viajeros 4, este programa de viajes. Pues el viaje dedicado a Israel está financiado al 100% por la Oficina de Turismo de Israel. ¿A cambio de qué? A cambio de no mencionar Palestina, ni la guerra, ni el conflicto, ni la opresión, ni la apartheid en ninguno de los momentos. Entonces, el periodista, el redactor, lleva una persona detrás que revisa todo lo que hace y que vigila todo lo que hace, a cambio de pues pagarles los billetes,
los hoteles, los transportes, todo. Y esto es algo muy conocido dentro del mundo periodístico, que se hace constantemente. A mí ya no me llaman porque ya me conocen, pero si un periodista o un influencer quiere viajar gratis a Israel, ellos se van a ocupar de facilitarles todo. Y todo esto que os he contado sobre cómo informar acerca de Palestina y cómo aproximarnos a las narrativas sionistas, para mí se resume en una cosa, y es en el pensamiento crítico. Y aplica con Palestina y con cualquier cuestión sobre la que queráis informar u opinar, desde la situación de los saharauis hasta el genocidio de Sudán. Detrás de cada relato hay muchas capas, hay muchos relatos secundarios y la información es la que nos da el poder de tener la imagen completa de lo que está ocurriendo. Y el trabajo del proyecto colonial sionista ha sido durante más de 100 años ocultar la historia de los palestinos. Y por eso ahora hay tanto que contar y tanto que desgranar. Porque, pero lo más importante es que haya espacios como este en el que podamos reflexionar sobre ello y sobre todo gente que acuda para conocer y hacer justicia con el pueblo palestino. Y para concluir y para dejar luego un margen en las preguntas de que podamos seguir hablando, me gustaría recomendaros algunas de mis últimas lecturas. Por supuesto, la principal, la de Muhammad El Kurd, de Víctimas Perfectas, que es con el que he abierto esta ponencia, porque a mí me ha enseñado mucho acerca de esa visión de los palestinos, algo que para mí ya era como que yo tenía muy interiorizado y a mí me sorprendió leer a Muhammad, porque me hizo ver muchas cosas que yo como palestino no había visto. Si lo que queréis es un libro de base con el recorrido histórico de Palestina, me imagino que os habrán recomendado muchos, pero yo siempre recomiendo pues al catedrático Jorge Ramos Tolosa, que todos conocemos y que tiene, bueno, pues que para entenderlo muy bien y muy fiel a la realidad, cualquiera de sus libros está muy bien. Pero bueno, hay uno en concreto en abierto que es muy interesante y que pone muchos ejemplos de la vida diaria de los palestinos y es Epistemologías del Sur. Y si lo buscáis online, es muy cortito y muy, muy interesante. Si queréis indagar más en la teoría queer palestina, hay un libro un poco académico, un poco denso, pero muy interesante que se llama Queer Palestine and the Empire of Critique de Saad Chan. Es uno de los libros base de la teoría queer palestina. Lleva ya años desarrollándose en lo académico, que esa es una de las cosas también muy interesantes, ¿no? Que la teoría queer palestina en concreto se esté desarrollando en los ámbitos académicos implica mucho y aporta muchísimo a la causa. Este es uno de los libros más importantes. Y luego, si en cambio queréis algo más de testimonios árabes, de escritores, hay una antología que se llama This Arab is Queer, que está muy bien y recoge historias personales de escritores de varios lugares de países árabes que cuentan un poco la, la herida y la situación un poco en la que se encuentran ahora. Y son con ellos, es de los que desde los libros con los que más me he sentido identificado en esa herida que os hablaba antes, de esa herida identitaria que heredamos como la mayoría de personas queer migrantes, que no encontramos el apoyo ni en el país de origen ni en el país de acogida y muchas veces sanar esa herida o al menos poder sanar un poquito consiste en encontrar esos testimonios, esas referencias, encontrar nuevos referentes palestinos que van surgiendo cada vez más y de hecho, una de las cosas que yo hice para poder, de alguna forma, empezar a trabajar, empezar a conocer el mundo queer palestino fue viajar a Cisjordania. O sea, la idea que yo tenía del mundo palestino era una idea muy concreta, que como hemos visto estaba marcada por la narrativa occidental y luego por la narrativa también de los países árabes y por la experiencia concreta que ya había vivido en mi casa, pero en cuanto llegué a Jerusalén, en cuanto llegué a Cisjordania, descubrí un mundo totalmente diferente. Conocí a un montón de personas queer,
palestinas de todo tipo, pues más, hay gente con la que podías hablar abiertamente de tu sexualidad y hay gente con la que no podías hablar, pero obviamente como en todos los países, ¿no? Pero no se ajustaba nada a esa idea que yo había tenido. Y, y el poder sentarme en el muro que rodea la ciudad vieja de Jerusalén con un grupo de gays, de maricas, hablando de chicos palestinos en árabe, para mí eso fue uno de los momentos más sanadores de mi vida y de mi herida, ¿no? Y ese fue la motivación para empezar a indagar y a decir, todo lo que me han contado hasta ahora, todo lo que yo he aprendido hasta ahora no es verdad, porque de un plumazo, de un porrazo, nada más llegar a Palestina he descubierto que todo es muy diferente, que no es la realidad. Y esa es la invitación que yo doy a todo el mundo en cuanto al conocimiento del pueblo palestino, no solamente en el ámbito queer. Todo lo que nos han contado del pueblo palestino es un 1% de lo que realmente es. Entonces, lo más sensato, lo más fácil es conocerlos de verdad, de primera mano, acercarnos y, y poder sentarnos con un palestino y hablar con ellos y poder conocerlos de primera mano y sobre todo cuestionar todas esas narrativas que hemos ido aprendiendo en el pasado. Y nada, con esto creo que ya no me extiendo más. Vamos a ver si queréis las preguntas. Eso es, wow, muchísimas gracias, Murad. Creo que, buah, no sé si se puede explicar mejor y condensar mejor en menos de una hora toda la información que nos has dado desde tantos, o sea, de tantos aspectos, desde un punto de vista tan interesante y desgraciadamente tan diferente, porque como tú bien dices, siempre tenemos, bueno, esas visiones mucho más Gracias, Tere. eurocéntricas. Bueno, hemos ido Neus y yo poniendo un poco tanto las recomendaciones bibliográficas que ponías, recomendaba por ahí también algunas, por si alguien no está familiarizado con estos términos, alguna publicación de Alcós, que seguro que les has conocido allí en, Mm, en, en Palestina. Tienen muchas publicaciones muy interesantes porque si alguien quiere, bueno, saber más sobre estos términos, están por ahí. Y porfa, si eso, si alguien tiene preguntas, comentarios, Mm. dudas, agradecimientos, sorpresa, whatever, por favor, contadnos. Sí, veo que está Julián con la mano levantada, le vamos a dar paso. Fantástico. Hola, ¿se me escucha? Sí, sí, perfectamente. Vale. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por el seminario, Murad. gracias, Julián. Con respecto al apartado del artwashing, quería preguntarte, porque me ha parecido muy interesante lo que has dicho de cómo se legitima o se crea la imagen de Israel, e Mm. imagino que no solamente toca a nivel económico en cuanto a los festivales. Entonces quería ver de qué otra manera se construye la imagen de esta Israel vendible, por así decirlo. ¿Dentro del arte o en general? En cuanto a los festivales, imagino que no es solo económico, es decir, si ingresan X dinero, eh, ¿qué condicionantes hay? ¿Qué, por ejemplo, pueden decir, yo te doy este dinero a cambio Ujú. y, digamos, si se van a hacer películas, que se construya X personaje arquetípico con respecto a Israel, por Ya, ejemplo? entiendo, entiendo. Pues la verdad es que en el mundo de la música, de los festivales en concreto, desconozco muy bien cómo es. Igual es simplemente un grupo privado que era, si no recuerdo mal, KKR, ¿no? El que se ocupaba de la promoción. Eh, Igual en este ejemplo en concreto no hay un control del festival en sí o del contenido del festival en sí para la promoción de Israel, ¿sabes? Y Sí, a mí me parece que es así, que no es así, ¿sabes? claro, me refería más aplicado a festivales de premios de películas como Cannes y demás, porque ese punto sí que me parece interesante,
y es algo que quiero investigar de cara al doctorado, el cómo se construyen, digamos, a nivel semiótico Mm, eh, estas imágenes que van arraigadas, bueno, como lo que has descrito de la imagen que tenemos de lo que es un, o lo que ha de ser un palestino o una palestina cuando en verdad no lo es. claro. Y de la misma manera, si hay un ingreso de dinero en festivales como Cannes y demás, si existen condiciones que blanqueen, que ya ocurre en el cine de Hollywood, o sea, que nos blanquean el cómo se ve a alguien sionista y demás. Pues no creo que el festival en sí imponga condiciones en eso, pero sí tiene la capacidad de escoger qué películas pueden formar parte de la selección, qué películas pueden pasar, qué películas no, pueden ser nominadas o no. Y lo que hemos visto, pues, es que hay un montón de películas que hay un montón de cine palestino de muy buena calidad que no tiene el reconocimiento que debe tener simplemente por esa cuestión, ¿no? Porque detrás de los intereses que hay de los festivales de cine o porque el dinero que perciben los festivales de cine proviene de grupos con intereses israelíes. Creo que Paramount Studios publicó hace poco una lista negra de actores con los que no iba a trabajar porque habían apoyado a Palestina, entre los cuales se encontraba Javier Bardem. Pues esto es la punta del iceberg son cosas mínimas que nos llegan a nosotros porque alguien las filtra, pero detrás hay todo un entramado de movimientos en los que si se trata de dejar fuera a la producción palestina, en concreto del cine y seguramente de muchísimos otros ámbitos. En Mm, concreto no sé cómo funcionan, ¿no? Los festivales, mm, pero por ejemplo, con Netflix también pasa mucho, ¿no? Desde el inicio del genocidio, muchas de las películas que hablaban de la ocupación israelí o que se podían acercar han sido retiradas del catálogo y en cambio han entrado producciones tanto en Netflix como en HBO que muestran la otra cara, ¿no? Y que además creo que en HBO, en la parte de Israel, se estrenó el 7 de octubre una serie que habla del 7 de octubre. ¿No? Y que si tenéis la oportunidad de ver el tráiler que está en YouTube, es una película, otra película, Sí, sí. muy diferente. mm. Vale, sí, te entiendo. Muchas gracias por Nada, responderlo. Ya gracias con a la ti. misma, el dar visibilidad o no a según qué película ya está construyendo Claro, mis imágenes. Mm. Sí, claro. muchas gracias. Gracias a ti, Julián. Sí, yo aprovecho para compartir también, si os interesa este tema de quién está financiando el genocidio y qué vínculos hay detrás de según qué industrias, como de la cultura, deporte y todo esto, que sepáis que se va a celebrar en el último fin de semana de noviembre en Madrid, en la Complutense, el Tribunal de los Pueblos, que es un tribunal de opinión organizado por la Red Universitaria por Palestina, que hay docentes y personal administrativo de todas las universidades que han volcado un montón de esfuerzos en generar un documento con un montón desde la investigación, desde un montón de informes y demás, y se va a exponer en esas jornadas del Tribunal de los Pueblos, que va a presentar pues todos esos vínculos con el genocidio en las diferentes industrias, pues eso, desde la ciencia, universidades y educación, ¿no? Cómo se está invirtiendo justamente en, bueno, financiando el genocidio e invirtiendo en esta narrativa, ¿no? Tanto desde la ciencia, universidades, como desde los medios de comunicación, como desde empresas, en sectores como la vivienda, la energía, y también en este tema, en la cultura, en festivales de música, en todo esto. Creo que se ha hecho un trabajo de recopilación de información y de investigación increíble y que valdrá la pena. Creo que tengo entendido que será presencial, pero no sé si después colgarán algunas sesiones también online. Os voy a pasar, ah, vale, lo ha puesto ahí Tere. Es muy interesante, se han hecho un montón de conciertos y de actividades en todo el estado, que aquí en Valencia pudimos asistir a un concierto de Salma Al-Hakim, que no sé si la conocéis, para financiar todo esto que están haciendo del Tribunal de los Pueblos.
Y yo creo que será muy interesante. Igual, Julián, ahí también puedes, si te interesa este tema, pues escuchar y conocer un poquito más todos esos entramados que se han empezado ya desde el informe que tú nombrabas al principio, Murad de Albanese, pero también El Mm. Salto publicó una lista con todos los, ¿no? Todos los inversores en festivales de música y demás. Y bueno, creo que se ha ido desde hace un año y algo, pues ya se ha ido publicando bastante información, pero queda un montón, porque el lobby sionista está detrás de un montón de industrias y creo que es una herramienta súper potente que tenemos de hacer boicot a todo esto. Bueno, de hecho creo que es lo único, pero no poco, ¿no? Desde donde, ¿no? Las personas de a pie, un ciudadano de a pie, más podemos hacer frente a todo esto. Entonces, bueno, Con que rasques un poquito en cualquiera de los está- ámbitos, el otro Mm, día, por ejemplo, se me ocurrió pues hacer una pequeña investigación de dónde provienen estos restaurantes que hablan de cocina mediterránea en Madrid que acaban de proliferar. Todos son israelíes, todos tienen propietarios mm, israelíes que de cara a la galería no hablan de la cocina palestina, pero que en sus entrevistas hablan de cocina israelí utilizando platos palestinos. mm, Y empezamos a investigar por ahí y es una barbaridad lo que puedes descubrir y que mm. eso lo que está al alcance de una simple búsqueda en Google. Lo que está detrás debe ser muy fuerte. Claro, claro. Por eso me parece interesante, ¿no? Este Súper, proceso de investigación y de, bueno, visibilización de dónde están invirtiendo y para qué ya lo sabemos, ¿no? mm, Pero bueno, creo que es una información importante, sobre todo para que podamos hacer boicot a todas esas empresas y esas industrias, ¿no? No sé si hay alguna preguntita más por ahí. Bueno, yo me quería sumar mientras la gente se anima a preguntar. No sé si tú has leído, Murad, una novela que se llama La última noche en el Guapa, que es de Salim Haddad, que es un escritor y cineasta que es de ascendencia palestina, también iraquí, si no recuerdo mal, ujú, tiene como ahí varias ascendencias, pero me pareció muy interesante esa novela porque narra como el día a día de un chico gay en no dice concretamente en Palestina, pero bueno, él lo ubica como en una ciudad de un país árabe cualquiera, ¿no? Y he hablado después con gente, bueno, que viene de Palestina y me ha dicho que, bueno, que puede representar como toda esa vida, ¿no? Como tú decías, que sí que existe, lo que pasa que muchas veces tiene que existir de manera clandestina, ¿no? Por el contexto en el que se vive, pero bueno, por acercarnos más, o sea, desde otro lado a esa temática, mm, ¿no? Que a veces, pues, leer ensayos y todo esto es muy interesante, pero bueno, una novela muchas veces desde la ficción también nos puede ayudar a acercarnos, claro. ¿no? A una... Me lo Mm, apunto porque busco mucha novela, mm, porque escasea, pero por ejemplo, Abdellah Taya, que es marroquí, mm, todas sus novelas giran en torno a esta temática, a la migración, pero también a su homosexualidad y la relación con sus padres. Y es mm, brutal cómo relata la relación con su madre, la cuestión de la sexualidad en Marruecos, y al final, aunque se trate de Marruecos, de un país tan diferente, la cuestión es muy universal y es muy, 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 muy parecida a la que puede vivir cualquier palestino o cualquier persona árabe queer. mm. Sí, supongo que habrá muchas dinámicas como en todo el mundo, en todo, ¿no? Que se repitan y nos puedan ayudarnos a pues, acercarnos un poco. Y además, qué importante, en la otra sesión hablábamos de esta dicotomía. Bueno, creo que era en la sesión con Lucila, ¿no? Analizando un poco de cómo se construye el discurso, cómo se narra sobre, ¿no? El otro y la dicotomía, ¿no? Que tú has explicado muy bien, ¿no? Construida en este discurso de Israel como, ¿no? Pues eso, un mundo, universo súper gay friendly y todo esto, y Palestina y todo el pueblo palestino como homofobia, ¿no? Y esa dicotomía en todo, ¿no? En todo, en barbarie y, no sé, y democracia, o sea. Entonces, bueno, yo todo lo que has ido comentando me parece información que no tenemos tan al alcance, por desgracia, pero son datos objetivos y información que nos ayuda a ver que todo eso es una construcción totalmente, vamos, intencionada para deshumanizar, deslegitimizar, ¿no? Toda esa
visión. Entonces, bueno, me ha parecido interesantísimo. Me había apuntado yo más preguntas por aquí. No sé si tengo Sí, yo ahora. no sé cómo, porque al final en estos dos últimos años de genocidio ha Mm, cambiado mucho la opinión pública de Israel y ha cambiado mucho la percepción que tenemos de Israel. Pero yo también vivo en una cierta burbuja porque dentro de los medios de comunicación que hay en España, creo que La Sexta es el que tiene una mayor cercanía a mi mm, discurso y a mi forma de contar las cosas y luego que tengo mucha libertad. Pero no sé cómo han evolucionado el resto de medios de comunicación respecto a este tema. No sé si ha habido, pues eso, todas estas cosas que mm. hemos contado, a la hora de contar Palestina. Mm. Yo creo que justamente, bueno, tampoco tengo como toda la información para hacer un análisis ahora, pero me sale decir que no, que no he escuchado, o sea, no sé, intento leer un poco diversidad de medios y demás, pero no se suele escuchar. Esta información no es fácil acceder a ella. Lo que sí que os digo es que la semana que viene con Tatiana de Lola Mora Producciones vamos a hacer ejercicios concretos de coger cortes de noticias, un poco de diversidad de medios y analizar un poco cuál es, ¿no? Ese relato dominante y vamos a hacer un ejercicio también como de buscar qué otros relatos hay y veremos que no es tan fácil encontrar otra información que se salga de eso. Entonces, bueno. Lo dejamos ahí como pregunta un poco abierta. No sé si Tere también ibas a decir algo sobre esto. Sí, sí, yo durante algunas semanas que estaba completamente, hubo un par de semanas, yo creo, tú lo decías, que era, o sea, arrancaba, o quizá una semana, arrancaba de primera noticia en todos los telediarios de noticias de las tres, o bueno, cada uno al que sea, noticia de Palestina, ¿no? Que para mí era como algo, quizá las que llevamos muchos años esperando que se hable de Palestina desde algún lugar interesante, ¿no? Era como, no me puedo creer que... Y sí que hacía esta labor de cambiar de canal para ver bueno, desde qué perspectiva hablaba cada medio. Y como tú bien señalas, creo que La Sexta, que muchas veces reconocía tu voz en alguno de esos reportajes, em, se notaba muchísimo ese trabajo en el que tú has especificado de los lenguajes, ¿no? Esta diferencia de usar la palabra guerra, conflicto o usar genocidio, Mm, violencia ejercida por... O sea, creo que ahí Televisión Española tiene muchísimo trabajo que hacer todavía. Si bien algunas periodistas sí me consta que cuando ellas hablan o narran de esa noticia, sí, pero creo que no es la línea editorial del telediario, por no hablar de otros telediarios mm, que seguían abiertamente Ha habido un cambio ese muy... lenguaje. Hubo además Bueno, lo que decías de cuando Palestina abre los medios de comunicación, los informativos, a mí me asusta porque me recuerda a momentos de la historia muy duros, ¿no? mm, Cuando también los ha abierto. Y respecto al uso de los términos, hubo un cambio, además, que de una semana para otra en todos los medios de comunicación, de no poder utilizar la palabra genocidio a de repente utilizarla todos, ¿no? Y a mí me ha valido bastantes broncas, enfrentamientos y mm, lloreras en el trabajo de decir, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué no podemos utilizar un término que, que están empezando a utilizar grandes medios como el New mm, York Times o como a nivel internacional? ¿Y aquí qué está pasando, no? mm, Eh, no sé qué es lo que... mm, Luego, igual que en todo lo que estábamos hablando antes, en el mundo de la comunicación también hay una parte por detrás de tejemanejas que no alcanzamos a ver, ¿no? mm, Pero, y es lo que yo estaba diciendo al principio, ¿no? Eh, al margen de los intereses políticos o económicos que haya en utilizar Palestina desde los medios de comunicación, al final los que manejamos la información somos los periodistas y a los que nos encargan la pieza somos nosotros. Entonces, de alguna forma tenemos que intentar trabajar desde dentro, ¿no? mm. Mm, totalmente. Seguro que, bueno, depende de para quién trabajes, tendrás más, menos libertad. Bueno, eso Ya, ya, es que es muy complicado. imagino que será complicado, ¿no? Yo, otra cosa, apuntar otra cosa que creo que también podemos profundizar en la próxima sesión
creo que hemos venido hablando un poco de la imagen que se tiene, ¿no? Sobre la población palestina, cómo se ha construido esa narrativa, pero hay una cosa interesante que aún no hemos ahondado tanto, aunque hoy yo creo que tú has dado también algunas, bueno, algunas claves para analizar, y es sobre todo o sea, esa imagen de la población palestina, pero desde un análisis también de género, qué imagen tenemos de los hombres, qué imagen de las mujeres, ¿no? Eso que has dicho al principio de que, bueno, el palestino, la palestina tiene que ser la víctima perfecta, creo que opera diferente también en hombres, en mujeres y ya o sea, hombres o mujeres, normalmente la imagen que tenemos suele ser eh, heterosexuales, o sea, que ya de población homosexual o de personas que no entran dentro de esta, ¿no? De este binarismo, pues no tenemos ni información como que si no existieran, ¿no? Entre la población. Pero lo que quería decir es, eh, solemos vincular, ¿no? Porque es lo que hay en el imaginario y lo que hemos recibido siempre, al hombre palestino como terrorista y a la mujer palestina como una mujer sometida, ¿no? Entonces, yo creo que los medios también contribuyen mucho desde las imágenes que presentan y la narrativa a reforzar estos estereotipos. Y de hecho a mí me ha chocado mucho en la cobertura de toda esta situación y en los últimos meses cómo era cuando contaban víctimas, ¿no? Como han muerto tantos y de ellos tantas son mujeres y niños, ¿no? O niñas, o sea, los hombres, quiero decir, y de hecho, cómo Israel contabiliza a todo hombre, ¿no? O sea, todo hombre que ya no es niño ni es anciano, ya no lo contabiliza como víctima. Para ellos son ya pertenecientes ya a un este terrorista, ¿no? Y luego las mujeres siempre son mujeres sometidas, las imágenes que vemos siempre son mujeres, madres llorando por la muerte de un hijo. O sea, ¿cómo se ha contribuido desde los medios también a esa, ¿no? diferenciación de género y a presentar a la población palestina así, ¿no? Como si no hubiera mujeres que no están cumpliendo ese rol o hombres que no. Y claro, en todo eso yo me pregunto, ¿y la población que tiene otra expresión de género? O sea, claro, todo eso ya es totalmente inexistente, ¿no? Entonces, bueno, en fin, por reflexionar, ¿eh? Tampoco había ninguna pregunta, Sí, pero... eso es muy interesante. Además, Muhammad el-Kurd también habla de esto, ¿no? Mm, Siempre mm, parece que cuando contamos civiles hablamos de mujeres, niños y ancianos, y como si mm. los hombres, pues bueno, ya está, eran hombres, no pasa nada Claro, porque hayan muerto. deshumanizando más Sí. el... No, y luego que las mujeres han tenido un papel crucial en la resistencia palestina, no solamente mm, como madres, sino como mm, combatientes también. Y tenemos mm, figuras súper importantes como Leila Khaled o mm, eh, figuras que luego sorprenden. Y luego me hace gracia porque hace poco hicimos una pieza de una chica que se llama Rose Ingaza, que es mm, una mujer que sube vídeos desde Gaza y habla de la situación, pero no lleva velo y va maquillada. Bueno, mm, pues ha sido un revuelo porque rompe totalmente con el estereotipo que se espera de ver de Gaza, ¿no? mm, Entonces, mm, ha habido todo un movimiento de gente diciendo que es colaboradora israelí, que es imposible que esa sea Gazatí, que esté ahí claro. dentro. Es como todo es imposible menos pensar que las mujeres pues no Mm, van todas arrastradas del pelo por jamás, ¿no? O sea, todo mm, es imposible. Y si la queréis buscar se llama Rose in Gaza. mm. Muy graciosa. Pues muy Ujú. buena esa referencia también, la buscaremos. Llega una pregunta de Celine. Celine, bueno, perdóname porque no sé muy bien pronunciar el nombre a lo mejor correctamente. Comenta que hablabas de trabajar desde dentro y dice, me preguntaba si existía una red de periodistas a nivel europeo en la... Ah, vale, gracias, Celine. Me preguntas, una red de periodistas a nivel europeo en la que se está compartiendo reflexión sobre narrativas. Ella está en Francia y la narrativa dice que está totalmente distorsionada. Qué interesante, porque cómo está ocurriendo en otros países yo lo desconozco totalmente, pero sí he recibido muchos mensajes de gente que me dice, en Alemania de esto ni se habla. O sea, nada de esto lo conocemos. Me parece súper fuerte. No, no, la verdad es que sí que podría haber como más trabajo. Hay muchos seminarios cada vez más de este tipo, ¿no? De cómo comunicar
y hay cada vez más gente interesada, pero no hay ninguna red de periodistas que trabaje en esto. Pues mira, es una buena idea. Yo recuerdo que Lucila, desde la Fundación Por Causa, en algún otro canal, no en el seminario que compartió aquí con nosotras, habló me suena de una red de periodistas migrantes, pero, o sea, no que hablaban sobre Palestina, pero como una red de periodistas migrantes alrededor del mundo que trataban de, bueno, pues combatir un poco estas narrativas hegemónicas en torno a la migración. No sé si habrá información ahí en esa red sobre sobre este tema en concreto. Pero bueno, también por investigar por ahí, a lo mejor. Ya existe algo, aunque no sea tan concreto sobre Palestina, pero que traten de, ¿no? de romper un poco con las narrativas de los medios más mainstream y sobre todo con gente que esté narrando desde sus propios... Claro, es que eso lo tendrían que hacer las propias universidades, pero detrás de las mm, universidades pues pasa lo mismo. mm. Mira, sí, justo ahora lo voy a compartir. Estoy viendo que desde Chile hay como una red también de periodistas en Chile que hablan de Gaza. Bueno, en Chile sabéis que hay mucha comunidad palestina, ¿no? Mm, Entonces, bueno, Cuando estuve en la investigar charla por de ahí. Mundubat, la última, ahí me comentaron que estaban buscando, por ejemplo, desde Colombia, Mm. palestinos, periodistas que hablaran del tema para formar a periodistas. O sea que hay como gente que se está moviendo en ese sentido. Sí, habrá iniciativas, pero queda mucho por hacer. O sea que todas las que se sigan proponiendo, bienvenidas sean. Pues a ver, estamos ya llegando, bueno, nos quedan 5 minutitos. No sé si hay alguna última pregunta por ahí, Yo si alguien sí, más se sí, no, anima. no me quiero colar, no sé si hay alguien, por favor, que diga, pero sí que quería preguntarte si antes de irnos, bueno, yo creo que seguimos mucho con esta sensación de que todavía queda un largo recorrido, tanto, sobre todo a nivel de la solidaridad internacionalista, que tenemos que seguir estando en las calles, estando en las manifestaciones. Aprovecho para decir que el 29 de noviembre, ese fin de semana, he convocado en todos los territorios del Estado español manifestaciones por Palestina. Aquí en Madrid es el sábado 29. En Valencia ahora mismo no recuerdo. Bueno, podéis chequear ahí cada persona donde estéis, en qué territorio. Y bueno, pues eso, que todavía nos queda mucho y yo quería un poco preguntarte o sea, cómo ves tú un poco el pulso que hay. Creo que venimos de un mes anterior en el que precisamente, bueno, pues las calles han vibrado, hemos estado todo el mundo ahí. eh, un poco qué crees que va a pasar, o sea, dónde tenemos que seguir estando, pero cuál es un poco tu lectura en el corto plazo de la situación, sobre todo de la solidaridad aquí en el Estado español. Es la pregunta que hace todo el mundo. Me la hizo Neus antes de empezar. No lo sé, no lo sé, no soy analista político y lo que sí sé es que vivimos un momento geopolítico de mucha incertidumbre en el que los movimientos pueden surgir, pueden ser muy dispares en cualquier momento, ¿no? Y lo que también sé es que está perdiendo interés. Desgraciadamente está perdiendo interés, ¿no? Tanto en los medios de comunicación, ahora ya antes íbamos a una pieza por la mañana y una por la tarde de Gaza. Ahora hay que meterla con calzador y no muchos días no te la dan los editores. Eh, no lo sé, la verdad. No lo sé. Lo que sí sé es que lo que lo ha posicionado ahí en los medios de comunicación ha sido la movilización social y la solidaridad. O sea, cuanto más salgamos a las calles y cuanto más estemos ahí, más vamos a obligar a los medios a hablar y a las fuerzas políticas a responder. Eh, pero soy un poco pesimista en ese sentido, desgraciadamente, ¿no? Creo que va un poco a instaurarse una situación que no vuelva a ser la de hace unos meses, pero que tampoco se trate de paz, que vaya pasando un número de asesinados palestinos estable, que no llame la atención de la comunidad internacional, pero que siga siendo un genocidio perpetrado a un ritmo y a un tempo más lento.
creo que es lo que se puede ir viendo. Bueno, justamente la firma del acuerdo de paz eh, es lo que pretendía, ¿no? También provocar un poco que la gente pensara. De hecho, yo he escuchado como, ¿no? Esos comentarios de, pero aún seguís en manifestaciones y ya se ha firmado la paz, ¿no? O sea, ha logrado un poco esa propaganda totalmente falso, porque bueno, también analizaremos un poco en la siguiente sesión cómo los medios contribuyen a la construcción de paz, pero ¿qué es paz? ¿No? O sea, como que dejen de matar a ese nivel y asesinar ya es paz, pues no, queda mucho, ¿no? De acabar con el sistema de apartheid, de terminar con esa violación de derechos humanos, ¿no? Que no solo en Gaza, sino también en otras regiones donde vive mucha población palestina, en la Palestina histórica, ¿no? Pero bueno, Y seguiré informando de Gaza, que es que en Gaza no han acabado claro, con el siguen, genocidio. claro, Claro, siguen. Y cada totalmente. día es una cosa, un día es la línea amarilla que no puedes cruzarla, otro Mm, día es los mm, camiones, los cruces no se han abierto, hay 16.500 personas que están esperando evacuación para los tratamientos médicos. Hay un montón de datos de que nos dicen cómo están incumpliendo el acuerdo, todo solamente porque quieren que se devuelvan los 7 o 6 cadáveres israelíes mm, que quedan y habrá que ver qué ocurre cuando los 6 cadáveres se devuelvan del todo. Habrá que ver qué es lo que pasa en ese mm. momento. Y justamente por eso creo que es cuando más ahora tenemos que seguir hablando de Palestina, de lo que sucede ahora que ha bajado un poco, ¿no? Todo ese interés o ese foco mediático cuando la población civil organizada, que es la que, ¿no? Podemos movilizarnos y seguir haciendo presión y que se muevan las estructuras un poco, seguir convocando manifestaciones, yo me quedo un poco por levantar un poco, porque evidentemente todas nos ponemos un poco pesimistas, pero porque es que dices, tienen mucho poder y llevan haciéndolo muchos años, es que no es hace 2 años, ¿no? Pero bueno. Yo me quedo un poco en el espíritu ahí bueno, nos visitaban, les contaba antes a Murad y Tere que nos han visitado tres compañeras palestinas, tres activistas, periodistas y abogadas, que nos decían, o sea, no dejéis de manifestaros, nos llega, ¿sabes? Hace presión, es importante, no dejéis de hacer boicot, el boicot está funcionando. Evidentemente no es lo que va, o sea, quiero decir hace falta más, pero eso es muy importante y sobre todo porque todo eso que hacemos desde aquí también les llega a la población palestina allí y es un, ¿no? Un apoyo y una solidaridad necesaria para seguir. Entonces, bueno, yo Total. creo que tenemos que seguir y ahora justo más que nunca, ahora que ha bajado un poco esa atención y ese interés mediático, como dices tú, más tenemos que seguir organizando estas cosas, hablando manifestándonos y haciendo boicot, por favor, a toda la industria y todo lo que permite sostener el genocidio. Es que si no, ¿qué nos queda? Si no seguimos haciendo eso, ¿qué nos queda? ¿Deprimirnos y bajar el... No, 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 hay que no. seguir, hay que seguir. Hay que seguir como sea. Así que bueno, no sé, es lo con lo que me quiero quedar. Mira, hoy estoy así, otros días estoy más abajo, pero tenemos que seguir, no nos queda otra. Creo que no hay más preguntas ya y estamos llegando a la hora, así que si os parece vamos a ir despidiendo. A ver, no hay ninguna pregunta más en el chat, ya nos vamos quedando poquitas. Bueno, tenemos la sesión grabada, o sea que más gente la verá y luego la vamos a difundir para que llegue, porque todo lo que has contado hoy, la verdad, Murad, me parece que tiene que llegar a muchos sitios, es información muy valiosa, además lo has contado muy bien. Y Gracias. solo nos queda agradecerte un montón que hayas estado este ratito con nosotras. Y ojalá que, bueno, te vamos a seguir porque estás ahí, pero ojalá que nos acompañes en Muchas futuras gracias, chica. actividades. Y gracias a todo el mundo que nos ha seguido. La gente está comentando. Gracias por tu ponencia, Murad. Muy interesante, un gusto escucharte. Gracias, Murad, dice también JCR. Y bueno, sabéis que Murad tiene Instagram también, le podéis seguir, aparte de estar en... He compartido también, bueno, que para mí es maravilloso escuchar el programa de Sabor a Queer con la intervención de Murad. Os lo he puesto ahí en el Ah, chat, qué os lo bien. recomiendo a todo el mundo porque de verdad que no tiene desperdicio. Dices muchas de las cosas que cuentas aquí y además en profundidad, así que eso, Muchas gracias. seguirle.
en redes porque creo que ayudas mucho o sea, en la actualidad, en el día a día, a precisamente a acceder a otro tipo de información desde otro tipo de mirada y bueno, y es fundamental en estos momentos. Así que yo me Y subo ya también. está de elogiarme. Ya está, por favor. Venga, Muchas Todo es gracias, poco, chicas. todo es poco. No, no, gracias a vosotras y gracias a los que habéis estado escuchando a esta ponencia. Un abrazo muy grande. un abrazo y nos vemos todo el mundo el jueves que viene, en la última sesión. Muchas gracias. Adiós. Chao, Hasta chao. luego.